Muy bien, pues por la tarde tenemos el servicio de milagros a las 7 de la tarde. A las 6 vamos a estar aquí para hacer el evangelismo, porque se me olvidó el megáfono y como tengo que conectar la pila, entonces podríamos llegar por él, pero no. Y luego pues ya la hermana Juanita pues no vino, y pues yo creo que a la tarde vamos a tener evangelismo a las 6 de la tarde aquí en la colonia, un evangelismo, y ya rápido nos venimos, ¿verdad? A las 7 tener el servicio de milagros, oración por enfermos, gloria al Señor. Ok, vamos a empezar entonces esta serie de estudios acerca de la armadura de Dios. Abra su Biblia en Efesios capítulo 6, por favor. Vamos a leer un texto muy conocido. De hecho, voy a estar desglosando en cada sermón, creo que son como unos 8 estudios, las piezas que componen la armadura de Dios. Y vamos a estar, ¿verdad?, en 2 meses, 8 servicios, 8 domingos. Vamos a estar teniendo esta serie de estudios, la armadura de Dios, esta mañana, que es una gran necesidad. Es algo que tenemos, que cada cristiano debe de entender. Cuando un cristiano no entiende que necesita la armadura de Dios, difícilmente va a poder enfrentar a su enemigo, ¿verdad? Difícilmente, porque se necesita la armadura de Dios. Y pues el apóstol Pablo era un hombre, un teólogo, ¿verdad? Un erudito de las escrituras, y es uno de los hombres más sabios del Nuevo Testamento, que Dios le dio esa sabiduría para hablarnos. Y en este caso, en este capítulo, ¿verdad?, 6 de Efesios, él dedica algunos versículos hablando acerca de la armadura de Dios. Y esta mañana vamos a tener el primero de esta serie. El título es La realidad de una batalla y un mundo espiritual. Gloria a Dios. Vamos a leer Efesios 6 del 10 al 13. Vamos a leer del versículo 10 al 13 en esta mañana. Dice de esta manera la palabra de Dios. ¿Cuándo lo tienen esta mañana? Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos a orar por esta serie de estudios esta mañana. Padre celestial, en esta mañana oramos a ti, Dios, que tú bendigas esta serie de estudios acerca de la armadura de Dios. Unge mis labios y mi corazón, Señor. Oh Dios, trae un crecimiento a aquellos que estarán viniendo a estos estudios, a aquellos que estarán escuchándolos también. Que Dios podamos poner por obra todo lo que tú estarás hablando. En el nombre de Jesús, gracias por todo, Señor. Amén. Amén. Vamos a apagar un poquito el abanico, por favor. Es que estaba en el más fuerte, no me he fijado. Voy a hacer un ruidajo. Ya no sé tanto. Entonces, la realidad de una batalla y un mundo espiritual esta mañana, ¿verdad? Quiero hablar en primer lugar, fortaleceos en el Señor. Al versículo 10, el apóstol Pablo comienza, ¿verdad?, en este tema de la armadura de Dios, hablando acerca de fortalecernos en Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una de las cosas que más necesita un cristiano es la fortaleza de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Porque la fortaleza es algo que tenemos que buscar diariamente, ¿verdad? Porque la fortaleza viene de lo que Dios es. Dios es fortaleza, Dios es fuerte. Y nuestra fortaleza, la fortaleza de un creyente, viene de Dios. Y es algo que todos los días, ¿verdad?, tenemos que buscar. Porque somos débiles como humanos. ¿Cuántos están conscientes de eso? ¿Verdad? Porque en primer lugar, venimos arrastrando una naturaleza caída, la cual heredamos de Adán. Esta naturaleza, hermanos, usted sabe, constantemente se impone, ¿verdad?, a lo espiritual, ¿verdad?, al espíritu, a las cosas de Dios. Y esta naturaleza constantemente, ¿verdad?, está siempre yendo en contra, ¿verdad?, de lo que queremos hacer para Dios, yendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, es algo que está en nuestro ser, está en nuestra naturaleza, por decir así, está en nuestro ADN.
¿verdad? De como seres humanos. El apóstol Pablo habla un poco acerca de esta naturaleza en Romanos capítulo 17, por favor. Romanos capítulo 17. Romanos 7, capítulo 7. Romanos 7, del 15 al 19, dice de esta manera la palabra de Dios. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El apóstol Pablo nos da aquí en estos versículos acerca de esta naturaleza, ¿verdad? De esta realidad pecaminosa, de esta realidad que traemos dentro de nosotros, una naturaleza carnal, una naturaleza que se revela, que quiere hacer lo malo y que constantemente estamos en una batalla contra esa naturaleza. Romanos 5:12 dice que heredamos el pecado, lo heredamos de Adán. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Lo que el apóstol Pablo está hablando aquí es de la herencia que recibimos de Adán, ¿verdad? Su naturaleza pecaminosa, su desobediencia fue transmitida a nosotros, a los seres humanos, y dice que por causa, ¿verdad?, que el pecado pasó a la raza humana por Adán esta mañana. Entonces, no debemos ignorar que necesitamos fortalecernos en Dios todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Para poder involucrarnos en esta lucha o en esta batalla, es necesaria la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, esta palabra, estar firmes, significa resistir de pie esta mañana, permanecer. La palabra firme o estar firme significa estable, fuerte, que no se mueve ni vacila, entero, constante, que no se deja dominar ni abatir. Y aquí Pablo el apóstol dice, ¿verdad?, que debemos estar firmes, fortaleciéndonos en el Señor, aleluya, para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. La firmeza es una cualidad del carácter de una persona. Habla, ¿verdad?, de que una persona tiene la capacidad de permanecer firme a pesar de las dificultades, a pesar, ¿verdad?, de los cambios, de las situaciones difíciles. Tiene esa capacidad. El rey Josías tuvo esa capacidad de estar firme a pesar de todo. En Segunda de Reyes, capítulo 22. Para la otra ya me van a ayudar a leer. Ahorita por lo pronto, ya el próximo domingo ya para participar, que me ayuden a leer también ustedes. Por lo pronto yo voy a estar leyendo. Segunda de Reyes 22, versículo 2. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, está hablando del rey Josías, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Aquí está dando la imagen de que el rey Josías permaneció firme, no se apartó de los mandamientos de Dios, ni a la derecha ni a la izquierda, permaneció firme. Habla de la firmeza en el carácter que había en él. ¿Cuántos dicen amén? Dice Job capítulo 23, versículo 11, dice estas palabras: mi pie ha seguido firme en su senda, su camino he guardado y no me he desviado. Está hablando de alguien que permaneció firme, ¿verdad?, en los caminos de Dios esta mañana. Ahora también Pablo menciona las acechanzas del diablo, las acechanzas, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Y escúchenme bien, una acechanza es un engaño o artificio para hacer daño a alguien. Eso significa acechanza, engaño o artificio para dañar a otra persona. En este caso el diablo usa engaños o artificios. ¿Para quién? Pues para
destruir cristianos. O sea, usa acechanzas, usa engaños y artificios para tener a la humanidad esclavizada al pecado, pero también para tratar de sacar a creyentes de los caminos de Dios. También usa acechanzas, usa engaños para hacer que cristianos abandonen los caminos de Dios y se vuelvan al mundo, al pecado esta mañana, porque ese engaño es un artificio. Ahora, los sinónimos de acechanza son emboscada, trampa, celada, traición, maquinación, conspiración, lazo, engaño, treta, estratagema, artificio, acecho, etc. Son algunos sinónimos de esta palabra acechanza, y estos sinónimos hablan de lo que el diablo muchas veces, ¿verdad?, trae contra el cristiano. Por eso, si un cristiano no se pone la armadura de Dios, va a ser una presa fácil de este adversario llamado el diablo o Satanás. Va a ser una presa fácil, porque, hermanos, Satanás usa esas acechanzas, usa esas emboscadas, esas trampas, ¿verdad?, esas maquinaciones o conspiraciones para destruir vidas, destruir destinos, matrimonios, jóvenes, familias esta mañana. Por eso, esto es algo real. Tenemos que permanecer firmes. Ahora, segundamente, vamos a hablar de la realidad del mundo espiritual. El apóstol Pablo nos dice ahí en el versículo 12 de nuestro texto, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo, el apóstol, en un solo versículo, nos describe el mundo espiritual maligno, el que no podemos mirar físicamente, pero es real. ¿Cuánto dicen amén? Como en esta película que vimos anoche, hay un mundo espiritual que es real. Es un mundo que está lejos del mundo físico. O sea, en cuanto lejos, hablando en términos, ¿verdad?, ¿cómo se puede decir? O sea, no en términos cósmicos, por decir así, pero está tan cerca de nosotros, porque con nuestros ojos físicos no podemos mirar el mundo espiritual. Y qué bueno, porque si miráramos el mundo espiritual, nos morimos, ¿verdad? Imagínense si miráramos los demonios, si miráramos los demonios saliendo del infierno, ¿verdad?, de los abismos, o si miramos aún los ángeles de Dios. Entonces, pero hay un mundo espiritual esta mañana, y el apóstol Pablo en este versículo nos describe ese mundo de maldad. Está hablando de los demonios, ¿verdad? Está hablando de fortalezas demoníacas esta mañana. Es real esto. Entonces, aquí hay dos cosas esta mañana: la existencia del bien y del mal. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Existe Dios y el diablo, existe el bien y el mal, la luz y las tinieblas, el cielo y el infierno, la vida eterna y la muerte eterna, la bendición y la maldición esta mañana. Existe, es real. Yo le decía a esta familia, me hacían preguntas, y una de las preguntas que me hizo la señora Carmen fue esa: ¿existe el mundo espiritual? Me dice, claro que sí. Así como existe el bien, existe el mal. Así como Dios existe, también Satanás existe, es real. Satanás, ya le hablé acerca de la historia del diablo, cómo Satanás fue una creación de Dios, uno de los ángeles de Dios. Lucifer era su nombre en el cielo, pero fue echado del cielo porque se rebeló contra Dios. Entonces, hermano, hay una existencia, ¿verdad? Así como el bien, existe el mal. Todavía en estos tiempos hay gente que no cree en Dios y tampoco creen en el diablo. Ahora hay muchos que creen en el diablo pero no creen en Dios. Otros creen en Dios pero no creen en el diablo. Hay una ignorancia muy fuerte en muchas personas. Y por lo regular, las personas que no creen en Dios ni en el diablo son personas que nunca han leído la Biblia. O sea, tan ignorantes de lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios habla del bien y habla del mal. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Desde Génesis a Apocalipsis encontramos la realidad de un mundo espiritual, que tiene que ver con Dios, y un mundo espiritual que tiene que ver con Satanás esta mañana. Aleluya. Entonces la palabra de Dios desenmascara al diablo. Aleluya. Hay tantos textos en la Biblia donde
se desenmascara al diablo, se le quita la máscara al diablo. Vamos a leer algunos esta mañana. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí está hablando del diablo, ¿verdad? No le den lugar al diablo. Ahora el diablo no es esa fuerza, ¿verdad?, cósmica que muchos dicen: oh, Satanás, el diablo es una fuerza maligna. No, el diablo es un ser, es un personaje, es un ángel caído esta mañana. Entonces cuando Pablo dice no den lugar al diablo, está diciendo realmente no den lugar al diablo, porque es real esto esta mañana. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Primera de Juan 3:8, vean conmigo estas palabras del apóstol Juan: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Está hablando del diablo una vez más el apóstol Juan, de este ser malévolo y perverso, enemigo de Dios y de la creación de Dios. También Cristo habló acerca de él en San Juan capítulo 8 versículo 44. Estas palabras, San Juan 8:44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí Cristo desenmascara a Satanás como el padre de la mentira, ¿verdad? Y Él está hablando: ustedes, ¿verdad?, sois de vuestro padre el diablo, porque Él es homicida, Él es mentiroso, esta mañana. Gloria a Dios. Y Colosenses capítulo 1 versículos 13 y 14 dice estas palabras. Colosenses 1, 13 y 14 dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria al Señor. La Nueva Versión Internacional dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Está hablando del dominio del reino de la oscuridad y está hablando del reino de la luz, del dominio de Dios esta mañana. Bien y mal, existencia del bien y el mal. Otra cosa más aquí es una batalla espiritual esta mañana. Pablo comienza diciendo en el versículo 12, ¿verdad?, de Efesios 6:12: porque no tenemos lucha, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Él comienza hablando acerca de una lucha, ¿verdad?, una batalla, una guerra, un conflicto, un pleito, una pelea. Pablo está hablando de una lucha, o sea, la imagen de una batalla. Entonces él está hablando de una batalla real esta mañana. Gloria a Dios. Entonces, desde el día que usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y comenzamos a venir a la iglesia, comenzó esa batalla. ¿Cuántos están conscientes de eso? ¿Verdad? Comenzó esa lucha, esa pelea. Desde ese día, mi batalla comenzó desde el 28 de junio de 1990. Comenzó esa batalla. Amén. ¿Por qué? Porque desde ese día que yo le entregué vida a Cristo, desde ese día que yo llegué a la iglesia y hice la oración del pecador, desde ese momento yo empecé a congregarme, a servir a Dios. Desde ese momento seguramente el diablo comenzó una lucha para destruirme, para hacerme retroceder al mundo, a hacerme esclavo una vez más. Pero desde ese día yo he peleado esta batalla. Imagínense, 32 años ya casi. Entonces estamos hablando de algo tremendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A Dios. El diablo y sus demonios empezaron a hacernos la de cansada. Aleluya. Tentaciones, menosprecios, discusiones, traiciones, vituperios, enfermedades, burlas, tantas cosas que tienen que ver, aleluya, con algo que nos está ahí, ¿verdad? Que podemos nosotros, cuando ya pasa un tiempo, podemos entender que todo eso, ¿verdad? No lo vivíamos antes de ser cristianos. O sea, lo vivíamos pero de otra manera.
Pero cuando nos convertimos a Cristo, empezamos a vivir esto y empezamos a entender que hay algo detrás de todas esas luchas, batallas, pleitos, tantas cosas que vienen en contra de un cristiano. Y nos damos cuenta que hay un ser malévolo, ¿verdad?, con sus demonios, siempre tratando de destruir a los hijos de Dios, a los cristianos esta mañana. Todo está bien, pero en el momento que te cambias de equipo, los adversarios se dejan venir, se echan encima, ¿verdad? Porque antes estamos en el equipo contrario, en el equipo del diablo, pero en el momento que nos cambiamos al equipo de Dios, pues obviamente, ¿no?, se viene ese equipo y empieza a tratar de jalar a ese hijo de Dios. Por eso la gente viene a la iglesia, pero no se establece. Vienen a la iglesia, vienen con tanta necesidad, pueden llorar, pueden pasar al altar, pueden arrodillarse, pueden recibir a Cristo como su Señor y su Salvador, pero no los vemos sirviendo a Dios, no los miramos sirviendo a Dios, porque hay ese ser malvado o maldito, pues está maldito el diablo, ¿verdad? Y con sus demonios ahí listos para, en cuanto salen de la iglesia, agarrarlos y vente, ¿no?, tú eres de acá de con nosotros, ¿qué están haciendo ahí? Y por eso vemos tanta gente que vienen y ya no vuelven, vienen una vez y ya no vuelven, ¿verdad? Porque estamos en una guerra. ¿Cuántos dicen amén? Una batalla. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra demonios, potestades del infierno, fortalezas, ¿verdad? Gobernadores de las tinieblas de este siglo esta mañana. Aleluya. Esto es como el gobierno actual que tenemos. Todo estaba bien con el régimen conservador y neoliberal que tuvimos en 30 años. Se habla de 30 años, o sea, se habla de 5 sexenios, desde Salinas hasta Peña Nieto. 5 sexenios donde, ¿verdad?, en nuestro país estuvo siendo estafado por la corrupción, ¿verdad?, por estos gobernadores, por estos gobiernos conservadores y neoliberales. Todo estaba bien, pero desde que comenzó el nuevo gobierno, la 4T, la cuarta transformación del presidente AMLO, dio inicio a una guerra que si uno se mete a ver en YouTube, hermanos, cómo le tiran al presidente, a su gabinete, a la 4T. Oh, es impresionante la manera como hay una guerra de periodismo falso y de calumnias contra la actual administración. Es impresionante, de veras. Yo veo y me quedo asombrado hasta dónde está llegando, ¿verdad? Hasta dónde están llegando estos adversarios, como dice el presidente. Hasta dónde están llegando estos adversarios, pagando millones de pesos o millones de dólares para hacerse la decansada al gobierno de López Obrador, ¿verdad? Contratando inclusive sistemas de extranjeros, de periodismo extranjero, para calumniar al presidente. Oh, es impresionante. Entonces es lo mismo en las cosas de Dios. Cuando alguien se cambia al equipo de Dios, el diablo se le echa encima, ¿verdad? Satanás con todos sus demonios viene en contra de esa persona, de ese creyente, y se la va a hacer recansada toda la vida, hasta que nos muramos o suceda el rapto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso decimos, cuando un cristiano muere, ya la hizo, terminó su carrera, se fue con el Señor, el diablo no lo pudo destruir. Aleluya. Qué tremendo. San Lucas capítulo 11, versículo 21 al 23 dice estas palabras. San Lucas 11, 21 al 23 dice así: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Está hablando de esa batalla, de esa guerra. Amén. El hombre fuerte, el diablo puede estar bien tranquilo, pero en el momento que alguien se le va de su equipo, el diablo, hermanos, empieza a hacer una serie de cosas, ataques contra ese cristiano. Amén. Por eso quiero hablar en tercer lugar, para poder resistir y estar firmes. El versículo 13 de nuestro texto, Efesios 6:13, dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios
para poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, están firmes. El apóstol Pablo dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Nos exhorta a tomar la armadura de Dios. Por eso la necesidad, hermanos, iglesia, usted que escucha este sermón en internet, la necesidad de que usted tome toda la armadura de Dios. Por eso sentí de Dios hacer esta serie de estudios acerca de la armadura de Dios, porque es necesario. Sin la armadura de Dios, con nuestras armas no podemos vencer al enemigo. Necesitamos la armadura de Dios. Y dice, está hablando aquí una vez más de resistir en el día malo. El significado de resistir, dice, es padecer un sufrimiento sin dejarse vencer por él, oponerse a la acción de una fuerza, reprimir sentimientos, deseos, pasiones, oponerse a un ataque, mantenerse pese a condiciones desfavorables o negativas. Esa significa la palabra resistir esta mañana. O sea, mantenerse, oposiciones, cosas negativas. El presidente se ha mantenido cuerdo, se ha mantenido con carácter, con temple, a pesar de todas las calumnias, de todas las groserías que le dicen, de todas las cosas, mentiras, tantas mentiras. Entonces, Pablo dice, apóstol Pablo dice que tenemos nosotros que resistir, ¿verdad? Pero con la armadura de Dios. Resistir en el día malo esta mañana. El día malo, yo creo que es el día de la batalla. Son esos días, ¿verdad?, donde nos enfrentamos a tentaciones, días difíciles, días de conflicto familiar, días de escasez económica, días de enfermedad. Esos son días malos. Aquí Pablo está mencionando esa palabra. Dice, resistan en el día malo, tomando la armadura de Dios esta mañana. Todos los cristianos nos enfrentamos a esos días malos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es como cuando hay días nublados, ¿verdad? Hay personas que los días nublados los deprimen. Y sí, ciertamente los días nublados, donde no sale el sol, como que son días grises, son días donde personas se deprimen, ¿verdad? Personas están en un estado así de tristeza. Bueno, aquí está hablando el apóstol Pablo de esos días malos, o sea, de esos días de problemas, donde nos levantamos bien, pero de repente nos enfrentamos a un problema, a un conflicto, quizás un conflicto laboral, con el patrón, con la familia, con los hijos, esposa, ¿verdad? Con alguien, un vecino, no sé. Son esos días donde quizás un diagnóstico negativo, una enfermedad, o no sé, se amaneció con fiebre, dolor de huesos, días malos, ¿verdad? Esos días donde quizás le descansaron el trabajo, no le depositaron el dinero, o son días malos, o esos días, ¿verdad?, donde quizás, gloria al Señor, hubo un percance, un accidente. Son días, ¿verdad? Recuerdo que en una ocasión nosotros íbamos a la iglesia, gloria al Señor, un día, ¿verdad? Bien, todo bien, estábamos en el 8 de octubre, teníamos un carro, un Ford Tempo teníamos, y nuestros hijos estaban pequeños, Sandy y Esteban, y la cosa es que veníamos por el Boulevard Colosio, pasando el semáforo, ¿verdad?, de Colosio y Las Garzas. En cuanto pasamos, el tráfico venía, había mucho tráfico, el semáforo estaba a punto de ponerse en rojo, pasamos y en eso sentimos un trancazo, ¿vale? El que venía atrás nos chocó y nos aventó y nosotros le pegamos al carro de adelante, o sea, una carambola, en pocas palabras. Todo estaba bien, pero ese día hubo un accidente y ya pues mi esposa se la llevó a la ambulancia, ¿verdad?, porque siempre sufrió ahí un jalón en su columna, en sus cervicales. Tuvo con collarín. La cosa es que otro día no íbamos a ir a la conferencia, a los 2 días ya teníamos los boletos para irnos a la conferencia. Imagínense, las conferencias, todo ya, y sucede ese accidente, y cuando hay un accidente no es ya se arregla, no, hay que ir al tránsito, hay que, ¿verdad?, porque al muchacho lo detuvieron porque no traía licencia, andaba sin placas, se pasó el rojo, bueno, todo en contra de él, lo detuvieron
Y bueno, todo un show. Y otro día teníamos nosotros ya los boletos del barco para viajar a las conferencias. Así que imagínense. Esos son los días malos, pues, donde tenemos que permanecer firmes. No podemos bajar la guardia, no podemos decir, no, ¿sabes que ya no voy a la iglesia? Porque hay gente así, que se enfrentan a los días malos y ya no vuelven a la iglesia. Ya no vuelven. Se hacen amigos otra vez del diablo. Se van al equipo del diablo otra vez. Y es lo que el diablo quería, pues, ¿verdad? Entonces, esto es algo tremendo, iglesia. La expresión que usa Pablo dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esa expresión, habiendo acabado todo, estar firmes, nos indica que podemos ganar una batalla, pero no por eso vamos a relajarnos y a bajar las armas, porque tenemos que seguir listos, quizás para un segundo ataque. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El diablo no tiene un ataque y ya, bueno, ya no pude con él, bueno, hay que dejarle. No, el diablo nos tira un dardo de fuego, como dice, ¿verdad?, la Biblia. Nos avienta con todo, y si nosotros permanecimos y no nos derribó, después va a venir un segundo ataque, o un tercero, y así, un cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, etcétera, y así, toda la vida. Por eso dice, y habiendo acabado todo, ok, ya venciste, pero tienes que seguir firme. No bajes la guardia, dice Pablo. No bajes las